qué estrategia desarrollar y hacer en nuestra iglesia para continuar la obra del Señor. No solamente para crecer, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para encontrar cuál es el deseo de Dios para esta obra. Y entendimos que el deseo de Dios para esta obra es que esta obra avance, logre cosas, llegue a alcanzar muchas personas a los pies de Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que estas personas que vengan a los pies de Cristo crezcan en el conocimiento de la palabra, crezcan en la gracia de Dios, crezcan en el poder del Espíritu Santo. Y ahí Dios ha ido dirigiendo para que podamos desarrollar el trabajo de células y discipulado como ahora ya lo estamos haciendo. Y anhelamos, y gracias a Dios, que esta estrategia, vamos a decirlo así, ha estado ayudándonos mucho. Amén, hermanos. Ya hemos visto un cambio muy sustancial en los últimos tiempos, pero creemos que esto puede ir creciendo aún más. Amén, hermanos. Hoy lo que voy a compartir es algo un poco fuertecito en el sentido del título, pero no hay que asustarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los 7 enemigos del discipulado. Estamos en el tema del discipulado, amén, hermanos. Y hemos entendido que el discipulado es aquella comisión que Dios nos dio. ¿Para qué? Para llevar a que las personas que el Señor nos conceda que ser nuestros discípulos puedan crecer, puedan cada día ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, al igual como es el deseo nuestro también, amén, hermanos, de cada día parecernos en el carácter que tenía nuestro Señor Jesucristo, en el amor, el sentimiento y la pasión que tenía nuestro Señor Jesucristo. Filipenses dice así: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si bien el contexto está en otro enfoque, pero el principio está que nosotros podemos y debemos tener el mismo sentimiento que tenía Jesús, de amor, de compasión, de servicio, de fidelidad, del deseo de siempre hacer la voluntad del Padre. Amén, hermanos, gracias al Señor. Entonces, discipulado es crecimiento, discipulado es cada día vivir como Cristo vivió. Evidentemente no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia capacidad, sino conforme ya hemos estado aprendiendo en esta noche, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero también Dios ha permitido y permite que haya personas que puedan estar a nuestro lado para acompañarnos en ese crecimiento. Esas personas son los discipuladores. Y los discipuladores, mis amados, tenemos una gran responsabilidad. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice así, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces vamos a ir entrando a este asunto. El Señor desea que usted sea un creyente que crezca, que usted sea un discipulador. Todos estamos llamados a ser discipuladores, amén, hermanos, todos, sin excepción. Nadie puede excluirse. Nadie puede decir, no, yo ya tengo muchos años, yo no, ya que lo hagan otros. No, usted tiene que ser discipulador. Yo soy muy nuevo, no puedo. Dios lo va a capacitar y lo va a preparar para que usted sea un discipulador, porque ese es el deseo de Dios para tu vida. Y en Juan 15:8, y entramos al tema, Dios desea que nosotros como discipuladores llevemos fruto. Los frutos son la evidencia de lo que hacemos, la evidencia de lo que somos. Entonces, en Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Repito, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. Yo entiendo por esto de que el Señor, además de que nos llamó para ser sus discípulos y nos llamó para discipular a otros, también nos está animando e invitando, nos está diciendo: ustedes tienen que tener claro que ustedes no solamente van a hacer un trabajo, sino que va a haber un resultado de ese trabajo.
¿Cuál es ese resultado? El fruto, la evidencia. Dios quiere que llevemos fruto y mucho fruto. Pero a veces en la labor de discipulado que estamos desarrollando en nuestro tiempo, tal vez las cosas no están saliendo como queremos que salgan. Tal vez nuestro discípulo no está caminando como queremos que camine. Tal vez yo mismo no me siento como discipulador de repente preparado. Y hay cosas que no están caminando como anhelamos que caminemos, como anhelamos que salgan. Entonces, hoy vamos a compartir 7 enemigos del discipulado, este tema. Pero lo vamos a enfocar en el sentido de que son cosas que en el nombre del Señor las vamos a superar y vamos a, para la gloria del Señor, hacer el trabajo cada día mejor, un trabajo cada vez más excelente para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Primer enemigo del discipulado que no permite que usted desarrolle una labor es la falta de preparación, tanto espiritual en primer lugar, como también el conocimiento de la palabra de Dios. Ambos elementos son muy importantes. Ya hemos escuchado de sobra aquí lo que nuestra hermana Isabel nos estaba enseñando. Cuán importante es la preparación espiritual para saber para que Dios ponga en nuestro corazón lo que realmente nuestro discípulo está necesitando, lo que nuestro discípulo realmente requiere, qué es lo que él necesita, qué es lo que él siente. A veces los discípulos no tienen toda la libertad de contarnos cosas, de decirnos, por diferentes razones. Puede ser por la idiosincrasia nuestra, la desconfianza natural que tenemos a veces en las personas. Vaya a saber qué razones. Pero lo importante es que si nosotros comenzamos a tomar muy en serio esta preparación espiritual de la cual hablaba nuestra hermana Isabel, de buscar más la presencia del Señor, de empezar a pedir, Señor, háblame, ¿qué puedo decirle a esta persona? ¿Qué le puedo aconsejar cuando tenga que encontrarme con ella? ¿Qué le puedo decir, Padre, a esta persona? Y es ahí cuando Dios va a empezar, hermanos, a mover. Estos últimos tiempos, particularmente, yo estoy mucho orando al Señor en este sentido. Y gracias a Dios, Dios está ahí de una manera paulatina, pero ayudándonos. Y sin que nosotros nos propongamos, simplemente en la dirección del Señor, comenzamos a hablar la necesidad de la persona. A veces hablando de una manera tan natural. Y ahí la persona dice, sí, pastor, realmente esto me está pasando. Sí, pastor, realmente estoy necesitando de esto en mi vida. Hace algunas semanas atrás hablaba con un padre de familia que estaba pasando una situación muy difícil en su hogar. Y yo no conozco el interín de su vida familiar, no conozco. Pero yo antes de entrevistarme con esta persona, yo tenía que entrevistarme. Y dije, Señor, ayúdame. Yo no sé qué le voy a decir. Yo no sé qué puedo hablar con él. Específicamente, hay tantos temas para hablar, pero Señor, guíame. Y ahí el Señor nos guió a hablar sobre algo muy puntual. Y él agachó la cabeza y dijo, pastor, realmente eso es lo que está haciendo, creo, el problema. Esa es la situación. Miren, hermanos. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto en el cual Dios en su misericordia nos guía a hablar lo que la persona necesita, las personas, ¿qué va a pasar, hermanos? Se abren. No tienen duda de que Dios está guiándote. No tienen duda de que Dios está usándote de una manera especial y abren su corazón, aleluya. Y puedes tú entonces ministrar de una manera especial, de una manera maravillosa, por el favor y la misericordia del Señor. Amén, hermano. Y eso es importantísimo. Tal vez nosotros no nos hemos estado preparando espiritualmente. Qué buena palabra que hemos recibido esta noche. Amén, hermanos. Orando en el Espíritu. Señor, ¿qué tengo que hablar? Señor, ¿qué tengo que decir? En esa oración de entrega y sumisión al Señor, y en la cual Dios ahí va mostrando y revelándonos. La Biblia nos dice en Jeremías, el famoso versículo Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, miren. Eso no tiene que ver solamente con predicciones del futuro. Tú no conoces la vida de tu discípulo, pero ahí Dios te va mostrando. Me acuerdo de una oportunidad, y eso lo aplico ya no solamente en la cuestión de discipulado, sino hasta en la iglesia. Una vez yo estaba predicando en Cañete, ahí está la hermana Nelly, no sé si se acuerda. Siempre orando, Señor, ¿qué vamos a hablar de tu pueblo? Ustedes lo hacen también seguro cuando están en las células o están compartiendo o teniendo la oportunidad de compartir una palabra. Me acuerdo que hace un tiempito atrás yo fui a predicar a Cañete, creo
creo que era una Santa Cena, ya estábamos orando, Señor, danos una palabra, en todo ese tiempo que teníamos, ¿no? Que nos avisaron hasta el día que era la predicación. Y bueno, yo tenía un tema, prediqué ese tema y ahí Dios me dio algunos ejemplos. Y la hermana terminando el culto me dice, pastor, me dice, ¿qué pasó, Nelly? Usted dijo unas situaciones que son el problema de una determinada persona, exactamente como está pasando. Ahora esa persona va a creer que yo le he contado a usted. Ahora va a creer que yo le he chismeado a usted. Bueno, tú y yo sabemos que tú no me has contado nada. Yo simplemente pedí dirección a Dios y Dios habló. Así que después, gracias al Señor, creo que Nelly le explicó a la hermana, le dijo, mira, por si acaso, yo no hablé nada con el pastor Rodolfo. Y gracias al Señor, esta hermana, esa palabra pasó adelante, pidió perdón al Señor y yo creo que sigue todavía sirviendo a Dios, aleluya. Prepararnos espiritualmente es muy importante. No es simplemente, tengo hoy día reunirme con mi discípulo, tengo que conversar y bueno, lo que salga. No, Señor, ¿qué voy a decirle? Preparación espiritual. Preparación también en lo que es la palabra, hermano. Necesitamos prepararnos, conocer más. Gracias a Dios, hoy aquí en la sede, y creo que también hoy tenemos, no solamente a través de la sede, sino a través de las redes sociales, permanente capacitación para la iglesia. Amén, hermanos. Y entonces vamos aprovechando eso. En lugar de ver una peli, ¿qué le parece? Mejor vamos viendo un video de la enseñanza que hay aquí los sábados. ¿O no, hermanos? Claro. Aprovechemos ese tiempo. ¿Cuánto dura la enseñanza normalmente aquí los sábados, hermanos? Que a veces no hemos podido venir por alguna razón. Bueno, vamos viéndolo por internet, vamos viéndolo en casa, ¿cierto? ¿Cuánto dura? Me parece 45 minutos en promedio, ¿cierto? Un tiempo precioso, productivo. Usted aprende y con aquello que usted aprende, pues va a tener para compartir con su discípulo también. Amén, hermanos, sí. Lo que usted aprende, usted va a poder compartirlo con su discípulo. No pudo usted, pero usted no pudo venir por alguna razón. Bueno, en lo posible, venir a la casa del Señor. Amén, hermanos, esa es la prioridad. Porque algunos dicen, no, ya estoy cansadita, ya acá nomás me quedo. No. No hay nada mejor que estar en la casa de Dios junto con nuestros hermanos, aleluya. Recibiendo palabra del Señor, gozándonos en la presencia del Señor. Y con aquello que hemos aprendido, podemos compartir. Pero si por esas cosas de fuerza mayor, impedimentos de salud, no podemos estar en la casa del Señor, bueno, ahí están también. Nuestra iglesia está desarrollando eso para capacitarnos, para prepararnos. No es fácil de repente para algunos, pero hermano, hay que hacerlo, hay que esforzarnos. Una amiga mía me decía hace un tiempo atrás, hay algunos para aprender algo, leen y al toque ya se lo aprendieron. Yo tengo que escribir 2, 3 veces para poder aprendérmelo. Y encima hacer un resumen. Es esfuerzo, pero lo hace. Y esa gran amiga mía enseña muy lindo. Cuando yo la escucho, me edifico, me ayuda. Se esforzó. A otros es fácil, no leen y ya rapidito, pues no tiene una mente más desarrollada, más lúcida, no sé, una mente mucho más, que capta más rápido las cosas. Pero independientemente de eso, creo que tenemos la posibilidad de prepararnos, de aprender más de la palabra del Señor, porque un enemigo del discipulado es la falta de preparación. Si yo no tengo que darle a mi discípulo, él va a terminar aburriéndose, ¿sabe? No me tiene nada que enseñar. Puede decir, alguno, ¿no? Pero si tú tienes algo nuevo que Dios te dio y tú le puedes compartir, ese discípulo dirá, no, este es mi discipulador, tiene algo siempre nuevo que decirme, tiene siempre algo especial que decirme y sobre todo tiene algo de Dios para decirme, gloria al Señor. Amén, hermanos. Segundo, el deseo de dominio del discipulador o el afán de poder también, que a veces ahí nos quiere tentar a todos, ¿no? El de que tenemos un cargo o que tenemos una posición y ya queremos ser dueños del mundo. Ese es un peligro muy fuerte en la labor de discipulado que queremos realizar. Recordemos, mis amados hermanos, que la labor que realizamos para el Señor no puede hacerse solamente con nuestra buena intención o con nuestras capacidades.
La Biblia nos dice en Zacarías capítulo 4, verso 6, en la segunda parte: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es, hermano, que yo voy a hacer mi labor y voy a imponer cosas a mi discípulo. No. Esa es la tentación a veces, ¿no? Yo quiero presionarlo que haga cosas, quiero que se apresure de repente en los cambios, se apresuren, ¿no?, algunas situaciones en él, pero no, hermanos. Ese es un enemigo muy terrible, el afán, el deseo de dominar la situación, más aún la vida de las personas. Dios nos libre, hermanos. Dios nos dé gracia para siempre pedir al Señor que nos ayude a superar esta tentación y poder siempre en humildad disponernos a servir a las personas, ¿está bien? Y pensar que lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Amén, hermanos. Porque nosotros, por nosotros mismos, no tenemos capacidad de cambiar a nadie. Y si alguien me dice: pastor, yo sí puedo, está equivocado. La Biblia nos dice que Dios es el que cambia, Dios es el que transforma. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es el que constriñe al hombre de pecado, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. A veces queremos de repente conmover a la persona, llevarlo a un punto. No, dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios quien haga esa obra. Amén, amados hermanos. El discipulador necesita entonces tener esta gran verdad de que la obra no lo hacemos nosotros, la obra lo hace el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tal vez tu discípulo no está caminando o está teniendo algunas luchas y está pasando el tiempo y tú dices: pero parece que no pasa nada acá. Oh, hermano, si tú estás encomendándote al Señor, el Señor tiene su tiempo para actuar en la vida de ese discípulo también. Tiene sus formas para hacerlo también. Aleluya. Tenemos que entender también que la verdad es que no somos dueños del discípulo. ¿Está bien, hermano? No somos dueños, que podemos hacer con ellos lo que nosotros queremos. No. El dueño de la obra es el Señor. Somos obreros del Señor. Somos siervos del Señor. Y vamos a dar cuenta un día del trabajo y de la forma como hicimos ese servicio. Básicamente, nuestro papel como discipuladores es, ¿qué cosa, hermanos? ¿Cuál es nuestro papel? A diferencia de tratar de tener control sobre los discípulos, no, es motivar a nuestros discípulos a crecer en lo espiritual, a crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que motivarlos a que ellos cada día caminen con el Señor y que también tengan experiencias espirituales. Aleluya. Eso es muy importante. Porque conforme desarrollen nuestros discípulos experiencias espirituales, su fe crecerá también. Su confianza en el Señor será más fuerte también. Y por eso, como discipuladores, mis amados, tenemos entonces que dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que haga la obra y no ser nosotros el que queramos forzar esa obra de Dios en la vida de nuestro discípulo. Amén, hermanos. Si nuestro discipulado estuviese basado en el dominio opresor por parte nuestra sobre los discípulos, lamentablemente no habrá un fruto que glorifique al Señor. Entonces ya hablamos de dos cosas que son enemigos del discipulado. Uno, la falta de preparación. Dos, el dominio o el afán de dominio del discipulador. Tres, la falta de transparencia de parte a veces sobre todo del discípulo. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Miren. ¿Qué entendemos por falta de transparencia? Decir que la persona no es completamente abierta, o sea, no nos dice las cosas tal cual son. Nos lo dice a veces en función de su conveniencia. Nosotros tenemos que animar a que nuestros discípulos puedan ellos ser transparentes en sus diálogos con nosotros. Pero también nosotros porque es una cuestión no solamente de parte de ellos hacia nosotros como discipuladores, sino de nosotros también hacia ellos. Mostrarles que nuestra intención con ellos, no hay ninguna segunda intención con ellos, sino mostrarles que tenemos amor por ellos, que queremos lo mejor para sus vidas. Amén, hermano. Eso es muy importante. Y eso no lo mostramos solamente con decir: oh, hermanito, yo quiero lo mejor para ti. No, sino con nuestras actitudes lo mostramos. Cuando lo abrazamos, cuando lo buscamos. Estos días tuve la oportunidad de visitar a una persona que pasó una desgracia
su corazón, hace algunas semanas o meses atrás, no está tan bien. Está con algunas luchas, rencores. Mire, pero estos días fui a visitarlo para acompañarlo en una desgracia que tuvo. Pastor Robert sabe a qué me refiero. Oh, hermano, esa persona que estaba media incómoda con nosotros, que estaba media molesta con nosotros, pero cuando le llevamos de parte de la iglesia una ayuda, dijimos, esto es de la iglesia para ti, se quebró y lloró y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? A pesar de todo, ustedes todavía se acuerdan de mí. Gracias al Señor. Miren, le mostramos que le amamos. A pesar de las situaciones difíciles que pudo haber pasado antes con nosotros, pero le mostramos que le amamos. Miren, porque la transparencia es eso, amén. Mostrar lo que somos, con hechos, con actitudes. Mostrarle a nuestro discípulo que realmente lo amamos. Y una de las mejores muestras de amor que podemos tener con nuestros discípulos es orando por ellos. Amén, hermanos. Constantemente, diariamente, orando por ellos. Es una de las mejores muestras de amor. Orando por ellos. Y también diciendo, mire, he orado por ti. Estamos orando por ti. Y hacerlo. Él mismo va a entender y va a ver que de verdad se preocupan por mí. Me aman, me quieren. Y entonces al saber que este discípulo tiene un discipulador que lo ama, pues él va a tener también la confianza de poder ser transparente, no contar las cosas a medias nada más. Miren, cuarto enemigo del discipulado, la falta de compromiso. Dios nos dio una labor, amén, hermanos queridos, de discipulado, pues vamos haciéndolo en el nombre del Señor con la mayor seriedad y responsabilidad, por una simple razón. Porque un día Dios nos va a pedir cuenta de aquello que nos encargó. ¿Qué hiciste tú con tu discípulo? Señor, no le interesa nada, por eso ya no lo visito, por eso yo no oro por él. ¿Para qué, pues? Y encima todavía a veces agarramos el versículo, no hay que dar perla a los chanchos, pues. Así dice la palabra. Pero Dios te dio un discípulo. Tú no puedes desistir de esa labor. Yo no puedo desistir de esa labor. Tengo que seguir insistiendo en la presencia de Dios. Y en algún momento Dios va a hacer una obra poderosa. Estaba leyendo hace un tiempo atrás el libro Discipulado 1:1 del pastor A.B. Huber. Y él contaba una experiencia de un pastor en ese libro que tuve la oportunidad de conocerlo cuando hace algunos años atrás fuimos a Brasil. Y él cuenta en el libro de que este discípulo suyo era un discípulo que antes de conocer a Cristo estaba en las drogas, en el alcohol, la vida fácil, mujeres. Y entonces dice él que cuando este hombre se entrega a Cristo, él comienza a caminar con mucha emoción, con mucho deseo de caminar en el Señor, pero en eso tiene un traspiés. Pero ahí estaba el discipulador atrás de él, ayudándolo, animándolo. Y después, al tiempo, ya estaba caminando, otro traspiés. Otro traspiés. Después de un tiempo, otro traspiés. Entonces, y él seguía, el discipulador seguía, el pastor dice que él seguía atendiendo, orando por él. Señor, tú tienes que hacer algo en esta vida. Tú tienes que hacer algo en esta vida. Pasaba el tiempo, parecía que no había mayor cambio. A veces la gente dice que le decía al pastor, pero pastor, ¿por qué inviertes tanto tiempo en este hombre? No sé, pero yo siento que Dios va a hacer algo con esta vida. Yo siento que Dios va a hacer algo con esta vida. Y dice, pasó un tiempo, pasó una situación tremenda en la vida personal de este hombre que caminaba, tropezaba, quería caminar. Llegó a un punto que ya parecía que él ya no quería caminar más en las cosas del Señor, no quería saber nada de las cosas del Señor. Pero ahí pasó algo en su vida familiar que lo quebró emocionalmente. Y estaba destrozado. Y esto sí yo lo escuché por testimonio de él mismo. Dice que esto que lo quebró fue la muerte de un hermano que fue baleado. Y entonces él llamó, ¿a quién se le ocurrió llamar? ¿A quién llamo ahora en este momento de desesperación? Voy a llamar al pastor. Y lo llamó al pastor. Pastor, soy mal. ¿Qué te pasa? Esto pasó. Yo ya estoy cansado de esta vida y no quiero estar así. ¿Qué hago? ¿Tienes que volver al Señor?
Entonces dice que, bueno, sí, pero yo siempre caigo, ya no sé qué hacer, ya no tengo ganas de seguir. Pero dice que el pastor le dijo, mira, yo voy a buscarte. Cuando le dijo eso, él se sorprendió porque estaba varias horas, ¿no?, de donde él se encontraba. ¿Usted va a venir para acompañarme? Sí, yo voy a ir a buscarte. ¿Seguro que va a venir? Sí, yo voy a ir a buscarte. Voy a dejar todo lo que tengo que hacer y te voy a ir a buscar. Entonces él cuenta, este pastor, que ya ahora es pastor, este hombre, dice, lo que me impactó, lo que realmente hizo que yo cambiara realmente y tomara una decisión por Dios, es lo que hizo este pastor por mí. Dejó todo lo que tenía por venir a buscarme. Y cuando él hizo eso, yo decidí, ahora sí, voy a caminar con el Señor. Y tomó la decisión, dice, de ahí cuenta él que desde ese momento en adelante nunca más volvió a caer en drogas, nunca más volvió a caer en alcohol. Después se casó con una creyente fiel al Señor y hoy es un pastor muy usado allá en la obra del Señor. Aleluya. Compromiso, no existir. Amén, hermanos. La falta de compromiso, entonces no va a permitir que nuestros discípulos crezcan. No nos van a tomar en serio también, ¿no? Si no nos preocupamos por ello. Como uno de mis discípulos me dice, pastor, usted no me ha llamado, dice, ¿no? No me quiere usted. No, ¿cómo no? Sí. De repente por alguna razón me olvidé, pero no es que no estoy preocupado. Estamos orando, estamos intercediendo. Pero es verdad, necesitamos estar siempre pendientes de nuestros discípulos. La falta de compromiso no permite que ellos confíen en nosotros. La falta de compromiso de nuestra parte hacia ellos, repito, no permiten que nuestros discípulos confíen en nosotros. Pero si ellos ven nuestra dedicación con ellos, nuestro amor por ellos, nuestra persistencia con ellos, evidentemente ellos confiarán con mayor ahínco y tesón en nosotros. Quinto enemigo del discipulado es la soberbia. Una de las cosas más fuertes que puede pasar en el trabajo discipulado es la actitud de soberbia, que a veces se puede dar tanto en el discipulador como en el discípulo, y normalmente en el discípulo, sobre todo cuando el discípulo conoce algo de la Biblia, sobre todo cuando el discípulo tiene años en la iglesia, ¿no? Y a veces yo he escuchado casos que me han dicho a mí, pero ¿qué me va a enseñar él a mí? ¿Qué me va a enseñar a mí? Tú crees que no te puede enseñar nada, pero si ese discipulador es un hombre que teme al Señor, si ese discipulador o discipuladora es una mujer que busca la presencia de Dios, puedes tener seguro que no solamente te va a enseñar mucho, sino que siempre va a traer una palabra fuerte, fresca y poderosa de Dios para tu vida. Y eso es más grande que cualquier conocimiento literario, ¿o sí o no? O bibliotecario. Porque a veces la gente sí, dice, no, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va a decir? Peor si todavía somos universitarios y nuestro discipulador de repente por esas cosas de la vida no tuvo la suerte, por así decirlo, de ir a la universidad. Pero no, hermanos, los que somos discipuladores tenemos que recordar, tenemos gracias de Dios. Si estamos en la presencia de Dios, si estamos siendo responsables con el trabajo, tenemos gracias de Dios. Amén, hermanos. Tenemos la sabiduría de lo alto, aleluya. Tenemos mucho que enseñar. No sabiduría según este mundo, dice la palabra, sino sabiduría que viene de Dios, aleluya. Sabiduría que viene de lo alto. La soberbia, entonces, a veces vienen discípulos con esas actitudes, ¿no? Y la persona que es soberbia cree que lo sabe todo, que nadie le puede enseñar. Por eso nosotros, hermanos, frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la gracia de Dios también. Y por eso tiene que ver mucho con la preparación espiritual y de la palabra con la cual podemos combatir esta actitud. O también puede ser que nosotros como discipuladores creemos que sabemos todo. Creemos que conocemos mucho. Mucho cuidado con esto, mis amados, ¿no? Necesitamos ser humildes. Reconocer que nuestras competencias, como nos decía el pastor Obed al inicio, y nos recordaba lo que dice el apóstol Pablo, nuestra competencia no viene de nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Dios, aleluya. Que Dios es el que nos da todas las capacidades. Dios es el que nos da la sabiduría, nos da las palabras y nos da la forma de poder apoyar, ayudar en el crecimiento de nuestros discípulos. Sexto, yo voy corriendo porque no queremos terminar tarde. Sexto enemigo es la mentira. Miren, ya todos sabemos que la mentira no viene de Dios. A veces hay situaciones en las cuales
nuestros discípulos no son honestos. Y tenemos que también pedir al Señor que nos dé discernimiento. Yo he tenido oportunidades de a veces saber y decir, tenía que decirle, mi hermano, usted no está siendo honesto en esto, ¿sí o no? Y a veces las personas sí dicen, sí, pastor, tiene razón. Tiene razón. La mentira no proviene de Dios. Hechos capítulo 5, ustedes conocen la historia de Ananías y Zafira. Mintieron. Y la Biblia dice que no solo mintieron a Pedro, sino que el propio apóstol Pedro les dijo con mucha severidad, pero con mucha seriedad: ustedes no han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. Entonces, instruir a nuestros discípulos a no caer en esto. La mentira quiebra la confianza. Usted mismo tampoco no va a tener confianza en aquella persona que siempre le miente, ¿sí o no? Claro. Pero si tampoco nosotros somos honestos, tampoco la gente va a tener confianza en nosotros. Tenemos que pedir al Señor gracia para siempre ser honesto en todo aquello que hacemos o decimos. Y por último, los chismes, las murmuraciones también son otros enemigos. Sí, a veces en lugar de repente reunirnos con los discípulos, de compartir una palabra que edifique su vida, de repente comenzamos a contar cosas que no convienen o la vida de otros, ¿no? Los discipuladores, y esto sí es muy importante, mis amados hermanos, tenemos un gran privilegio de parte de Dios: el que la gente pueda confiar en nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Claro. Miren, eso es un gran privilegio, es una gran gracia que Dios nos está dando, un gran honor, que la gente confíe en nosotros sus problemas, sus necesidades, sus angustias, y nosotros tenemos que ser muy sabios para saber cuidar aquello que las personas nos han confiado. Amén, hermanos, muy sabios. Ahora, hay situaciones en la práctica que de repente son muy delicadas. Conversar con el discípulo y decir: mira, esto es muy delicado. Esto yo de repente no lo puedo resolver y no estoy en capacidad de resolverlo. Permíteme compartirlo con mi pastor. Permíteme pedir apoyo al pastor. Y normalmente la persona que ha venido y te ha confiado algo va a decir: sí. ¿Por qué? ¿Por qué te ha confiado? Porque quiere una ayuda, ¿cierto? Porque quiere que lo apoyes. Entonces es difícil que él se niegue. Pero obviamente uno tiene que llevarlo en confianza y decir: mira, no es un chisme, yo voy a ir a pedir apoyo, pero necesito hablarlo con mi pastor. Yo no lo puedo resolver, porque hay cosas que no podemos resolver, ¿sí o no? Imagínense que alguien le cuenta algo, un delito, no sé, algo terrible. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, saber pedir la dirección a Dios, pero también en ese momento decirle al discipulador: mira, yo voy a pedir apoyo a mi pastor y vamos a ver cómo podemos solucionar esta situación. ¿Te parece? Y repito, normalmente el discípulo va a decir: amén, hágalo, pastor, está bien, apóyeme, ayúdeme, yo quiero salir de esta situación. Y gracias al Señor, estamos seguros que pidiendo apoyo de nuestros pastores, nuestros líderes, que también Dios ha levantado en la iglesia, creo que podemos aconsejar adecuadamente a nuestros discípulos y que ellos sepan que nosotros cuidamos mucho aquello que ellos nos han confiado. Amén, amados hermanos, esto es muy importantísimo para que el discípulo, tenga la confianza de poder contarnos algunas situaciones, y cuando saben que tú eres una persona que también lo va a ayudar, no solamente al escucharlo, sino también a darle con la gracia de Dios y la palabra de Dios una salida a esa situación que vive, pues obviamente la confianza en tu persona va a crecer y él va a poder crecer también como creyente y como persona. Mis amados hermanos, entonces, en el nombre del Señor, yo he querido compartirles de una manera muy breve estas 7 cosas, y esto lo repito, estos 7 enemigos del discipulado que tenemos que evitar, tenemos que vencerlos. ¿Para qué? Para que podamos tener mucho fruto en el trabajo de discipulado que el Señor nos encargó. Vamos a tener cuidado con la falta de preparación, tanto espiritual como en la palabra. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a no tratar de dominar la vida de nuestros discípulos. Que el Señor nos ayude a ser transparentes, ¿saben? Que el Señor nos ayude a ser responsables con el trabajo, a evitar la soberbia y ser humildes delante de Dios, a dejar la mentira y ser transparentes y honestos con nuestros discípulos. Ellos también serán honestos con nosotros, y evitar las murmuraciones, los chismes o el contar aquello que nos confiaron. De tal forma, hermanos, que al actuar de esta manera vamos a tener fruto, vamos a crecer,
nuestros discípulos. Usted tendrá el gozo de ver a sus discípulos creciendo. Usted tendrá el gozo de ver a sus discípulos cada día avanzando en la obra del Señor, aleluya. Y usted también va a crecer, amén, hermano. Usted también va a crecer. Sus discípulos crecen, usted también crece. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó ir y hacer discípulos. El Señor nos exhorta en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, a crecer en la obra del Señor siempre. Amén, hermanos. Crezco como discipulador, mi discípulo también va a crecer para la gloria del Señor. Y cuando tengamos el privilegio de estar en la presencia de Dios, no nos presentaremos con las manos vacías. Llevaremos fruto de un trabajo maravilloso que ha sido hecho con amor y para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga. Quiero pedirles que se pongan en pie, por favor, para hacer una oración en la cual vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude para hacer este trabajo de discipulado de la mejor manera. ¿Qué les parece? Amén, hermanos queridos. De la mejor manera. Sí. Señor, ayúdanos. De repente, hasta aquí no lo estabas haciendo bien. Pero ahí en la oración que vas a hacer, ahí en tu lugar, dice: Señor, quiero hacerlo mejor. Tal vez yo no estaba comprendiendo esto, tal vez yo estaba haciendo mal algunas cosas. Ahora a través de esta palabra estoy entendiendo. Voy a ser transparente, voy a ser más responsable, voy a decir siempre la verdad. Tal vez no estaba siendo honesto, o tal vez estaba siendo indiscreto. Perdóname, Señor. Quiero empezar de nuevo. Quiero hacer nuevas las cosas con tu ayuda y con tu gracia. Aleluya. Y el Señor lo va a hacer, amén, hermano, porque nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Y grande es su fidelidad. Dios es un Dios que nos da oportunidades. Y hoy es una de ellas. Para empezar a comprometernos en su presencia. Para hacer un trabajo bueno, que glorifique y honre al Señor. Padre, te amo, gracias. Tú estás aquí. Señor, gracias por darnos el privilegio de ser discipuladores. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y en tu favor quieres usarnos para ayudar a otros a crecer en la fe, a crecer en la vida espiritual. Pero también reconocemos, Señor, que a veces por el afán cotidiano, a veces por nuestras propias fallas como humanos que somos, cometemos errores, hemos fallado y a veces el trabajo no está avanzando como es tu deseo. Pero esta noche, Padre, queremos pedirte perdón. Queremos cada día ser honestos, más sinceros, más responsables, más veraces, para poder, oh Dios, hacer el trabajo que tú nos encargaste. Cuando lleguemos a tu presencia, queremos con satisfacción decir: Señor, aquí está. Estos son los frutos. Señor, esto es todo lo que pude hacer, pero lo hice con amor, lo hice con la mayor dedicación, lo hice con la mayor entrega y de corazón para ti. Y yo estoy seguro, Padre, que tú recibirás la vida de tus siervos con gozo, con satisfacción, porque tú miras el corazón y miras, Señor, el anhelo que hay en sus vidas de servirte, de vivir para ti. Gracias por todos estos siervos tuyos que están aquí. Gracias, Padre, porque tú estás levantando a estos hombres y estas mujeres. Estás poniendo en su corazón el deseo de servirte, de hacer discípulos, Padre, conforme es tu anhelo, conforme es tu voluntad, conforme es tu corazón. Gracias por todos ellos y lo que estás haciendo ya en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.